Bien, buen día para todos. Vamos a comenzar con la clase Buen día, Inge. que nos compete hoy día ya. La clase es bastante interesante, ya tiene que ver con el diseño mismo del primer componente del sistema de agua potable que va a ser la obra de toma. Pero para eso hay que revisar algunos puntos importantes, ¿ya? Que lo vamos a revisar a continuación. Lo primero que se tiene que tener bien en claro es que de acuerdo a la norma boliviana de agua potable, las fuentes de abastecimiento serían las siguientes. Fuera micrófono, fuera micrófono, fuera micrófono, fuera micrófono, ya está. Por supuesto, las fuentes superficiales vienen a ser los ríos, ¿ya? Los lagos, el agua visible que tenemos, donde colocando una obra de una construcción, una obra de ingeniería civil, se logra captar todo o parte de esta agua según sea la necesidad, generalmente mediante tuberías o también puede ser mediante canales. ¿Ya? Aquí tenemos una obrita de hormigón con su rejilla y captando el agua, ¿no? Entonces es la forma más fácil de poder obtener el agua. Obviamente que la cantidad es un factor importante, ¿no? Si son ríos que no tienen agua todo el año, entonces no van a poder garantizar el abastecimiento los 365 días del año. Entonces la fuente tiene que ser permanente todo el año y para garantizar eso es necesario conocer el caudal mínimo, ¿ya? Si durante los 365 días del año tienes caudales superiores al caudal mínimo y ese caudal mínimo del río es superior al caudal de demanda total que ustedes ya saben calcular, entonces la fuente es este, ¿no? Es aprovechable. Pero si el caudal de este río, el caudal mínimo, es menor al caudal total de demanda, entonces no va a ser aprovechable todo el año, ¿no? Tal vez solamente algunos meses y habrá que buscar otra fuente para poder compensar los meses en que la fuente, o sea, el río no puede abastecer, ¿ya? Entonces, es importante hacer hidrología cuando se trata de ríos. Y eso ustedes ya saben hacerlo, ¿no? La hidrología en función de la precipitación del área de la cuenca, convertir a caudal mínimo. Entonces, en este caso tenías que calcular precipitaciones mínimas, ¿ya? Entonces, aparte ya, ustedes ya lo han visto en hidrología y en recursos hídricos, entonces tienen que repasar. ¿Ya? En el caso de lagos, generalmente mantienen el agua todo el año, entonces no habría mucho problema en sacarle un caudal los 365 días del año. Lo que hay que ver en los lagos es que tenga una entrada y una salida para que el agua esté pura, ¿no? Que no esté contaminada. Cuando solo tiene una entrada y no tiene salida, a veces se presenta muchísima turbiedad y tal vez muchísima concentración de algún mineral o contaminante que haya aguas arriba en su cuenca de aporte, ¿no? Pero es un agua aprovechable. Entonces, hidrología, recursos hídricos a repasar. Cuando es difícil sacarle agua del río directamente o queda demasiado lejos o no hay un río cercano, entonces hay que optar por las aguas subterráneas, ya las que están por debajo del subsuelo en los acuíferos, ¿no? Para esto hay que hacer perforaciones, ¿ya? Cuando el nivel freático está por encima del nivel de salida del pozo, de la parte superior, el agua sale solito, ¿no?
pero cuando ese nivel freático está por debajo del nivel del suelo, entonces hay que hacer con bombeo, ¿ya? Con bombas sumergibles o bombas superficiales. Entonces, ese aspecto es que lo hace un poquito más caro que sacarle agua directamente del río, ¿no? Entonces, se puede aprovechar el agua subterránea. Hay casi en todos los lugares. La diferencia es que hay que cavar más profundo, ¿no? A veces 50 metros, a veces 20 metros, a veces 100, a veces 1000 metros incluso, pero se puede aprovechar, ¿ya? Como son caudales pequeños que se saca para agua potable, entonces casi en todos los lugares se puede obtener este tipo de captación. ¿Ya? No así para riego, ¿no? Cuando ya es para riego, los caudales que se necesitan son muy grandes y los pozos no llegan a abastecer. Pero para agua potable sí es una de las mejores segundas opciones. ¿Ya? También están las vertientes, ¿no? Si uno tiene suerte, esto generalmente en áreas rurales hay siempre vertientes y también se puede aprovechar, ¿no? A veces pueblitos de unos 500 habitantes, ¿no? 1000 habitantes necesitan 1 o 2 litros, una vertiente más que suficiente, ¿no? Agua recién salidita de la tierra, ¿no? Fresquita y bastante pura y se puede aprovechar. Ya también es una fuente que se usa muchísimo aquí en Bolivia. En determinadas regiones, solamente por el periodo de lluvia, ¿no? Se puede aprovechar también las fuentes de agua directamente de la precipitación, ¿ya? Aguas meteóricas se llama esto, directamente de la precipitación en el tejado. Tenemos las canaletas, los bajantes, esto se lo conduce a un tanque, tanque de cemento o tanque de plástico, y de ahí puedes, por gravedad, si es que te da las condiciones, o si no, con bombeo, abastecer toda la casa. Ahí están, hay diferentes, muy usado hoy en día. Pero el problema es que solamente te abastece en la época de lluvia, ¿no? Y cuando no hay lluvia, si no hay un río cercano, va a tener que utilizar un pozo, ¿no? Un pozo. Muchos proyectos hoy en día aprovechan el agua de lluvia, almacenan, ¿no? Si no se puede en este tipo de tanques, que son muy económicos hoy en día, ¿no? Hoy en día se subvenciona, se les da estos bolsones de geomembranas impermeables, ¿ya? Pero solamente te van a ayudar en el tiempo en que llueve, ¿no? Cuando no llueve y hay que buscar otra fuente, generalmente son pozos. Entonces ahí están las tres fuentes de agua según la norma boliviana, ¿ya? Tenemos los ríos, lagos, que son aguas superficiales, luego tenemos pozos, vertientes, que son las subterráneas, y tenemos las estaciones de agua de lluvia, que serían las meteóricas. Después existen otras, ¿ya? Por ejemplo, el agua del mar igual es una fuente, ¿no? Después que se lo desaliniza, se puede utilizar, pero como no tenemos salida al mar, entonces no está contemplada en la norma boliviana. Después hay esta agua de poder cosechar las gotitas de agua, la nieblina, ¿ya? Que tampoco está ya 2 kilómetros fuera micrófono. Ya el agua, las gotitas, la nieblina también se le puede cosechar en mallas que interceptan el flujo de la nieblina, y estas al interceptar en estas mallas, en estas redes bien finitas, se llegan a juntar esas finísimas gotitas y se hacen gotas más grandes y se las llega a decantar, ¿no? En canaletas, después en recipientes, pero eso de las nieblinas solamente funciona en los lugares donde hay nieblina, en las partes altas generalmente, ¿ya? Tampoco está en la norma boliviana, pero he visto en Bolivia que en algunas partes se usa ese tipo de fuente de abastecimiento. Entonces, este capítulo
no hay ningún problema. Lo que sí, hidrología hay que hacer, ¿no? Para ríos. En agua de pozo subterránea no hay hidrología, más bien ensayos de laboratorio. En el agua de lluvia hay que hacer hidrología también, ¿no? Y todo eso ustedes ya saben hacerlo, como precipitaciones máximas, precipitaciones mínimas, caudales máximos, caudales mínimos, nada del otro mundo. Luego, en tipos de captaciones, igual hay muchísimos ya, tipos de obras de captación, las construcciones que se hacen, ¿no? Pueden ser aquí tipos de obras de captación. Captación de agua, ¿no? Tipos de obras de captación de agua para consumo humano, pues, coca, ¿no? Entonces, la más simple es la obra de captación directa, toma directa, está yendo el río y del río lo desvías, ¿no? Mediante un canalcito, con una rejilla, una compuerta, si quieres, para cortar la entrada o para regular la entrada del agua, ¿ya? Esto generalmente funciona cuando el río es caudaloso y no trae sedimento. ¿Ya? Hay mucha agua, limpiecita, y no trae sedimento fino. Puede haber piedras, ¿no? Grandes, pero no tiene fino, entonces el agua es fácil de captar. No hay erosión en los costados, generalmente rocoso, ¿no? Y estas condiciones ideales es poco frecuente, pero existe. ¿Ya? Entonces la toma directamente le hago un canal a un costado y más aquí abajito va a haber una cámara y luego el agua irá por tubería, ¿no? Ya, una toma directa. También esta es una toma directa, pero con un murito de aproximación, ¿ya? Un murito de protección. El agua entraría por fuera, el agua entraría dando vuelta por aquí, ¿no? ¿Para qué este murito? Para que en tiempo de crecida el material sólido que llegue se desvíe, ¿no? Se desvíe y siga su cauce y solamente el agua, ya con velocidades más lentas y que ya no pueden arrastrar sedimento, entraría por el canal donde tienes una compuerta o rejilla para controlar el ingreso del agua, ¿ya? Estos dos tipos, estos dos gráficos que aquí les muestro, ¿no? Esta directa sin muro y esta directa con muro de aproximación solamente funcionan, como les decía, ¿no? En caso de que haya bastante agua, un buen caudal de agua, de manera que pueda ingresar por sí solo atravesando la paredcita del canal, ¿no? Que no traiga mucho sedimento, que sea rocoso, ¿no? Las laderas, los laterales del río, para mantener siempre la obrita en un mismo lugar, ¿no? ¿Ya? Es poco frecuente, no es muy duradero, porque las condiciones ideales de que sea rocoso y que haya una buena cantidad de caudal, con poco sedimento, no se da casi, ¿ya? Pero en algunos casos sí existe. Entonces, si se dan las condiciones que les indiqué, se puede utilizar. Generalmente lo que se hace es construir un muro de canto a canto en el río, en todo el ancho del río, un murito, ¿ya? Que se llama muro azud derivador. O sea, aquí en el gráfico sería un muro de canto a canto, ¿no? Aquí de canto a canto sería por aquí el muro. Eso hace que haya un nivel de agua, aunque el río traiga poca agua, el nivel del agua aumenta y puede entrar por una bocatoma que se coloca aguas arriba del muro azul y por ahí ingresa el agua, ¿no? Y de ahí puedes llevarlo hasta una cámara de carga y de ahí sale con tubería, ¿no? Aquí tenemos el murito, el agua pasa por encima, entonces por uno de estos dos laterales
estaría en la abertura, la boca toma, por donde está entrando el agüita para el agua potable. ¿Ya? Aquí tenemos otra, este sería el muro azul. Los muros de contención, aunque tenga poca agua, por aquí tenemos la entrada, aquí hay ¿cómo es? Una purga. Por acá tiene una entrada, una boca toma. ¿Ya? Entonces, toda una estructura completa, ¿no? Los muros laterales, para la limpieza del lodo que se vaya a juntar por acá. Y por aquí es para la entrada del agua que se va a transportar en un canal, ¿no? Después de un canal a una cámara de carga y después con tubería. ¿Ya? Esta ahorita todavía recién está terminando de construirse, ¿no? Está todavía nuevita. ¿Ya? La forma de este muro que está aquí, lo ideal es que tenga esta forma, ¿ya? Esta forma. Lo ideal es que esa entrada de agua, de captación, esté por encima, por lo menos 50 centímetros por encima del lecho del río, para que el material que llegue sólido, cuando viene en crecida, no ingrese a la boca toma. Y si ingresa, que sea solo los más finitos, ¿no? Lo más grueso que quede aquí abajo. ¿Ya? Y lo que queda más aquí abajo justamente se elimina por esta compuerta de fondo, ¿no? Lo que se vaya a juntar aquí sale por esta compuerta de fondo. Aquí estaría la boca toma, ¿no? Que sería esto. Siempre por debajo de este muro. El muro siempre mantiene ese nivel de agua mínimamente, el que está punteado. Entonces siempre va a haber agua para que ingrese a la boca toma. ¿Ya? Aquí tienes otra estructura con su murito azul también. También está la opción de hacer una rejilla en el fondo, en el piso, con cierta inclinación, un canal tapado obviamente, ¿no? La rejilla, el muro, el río pasa por acá, el agua pasa por la rejilla a un canal, de un canal a una cámara de carga, de la cámara de carga a una tubería. El muro de canto a canto. Muros de contención también, ¿no? Muros de contención, de protección. Rebalse por si entra demasiada agua, rebalse, para que el agua vuelva al río y solamente captemos lo que necesitemos, el caudal de demanda. ¿Ya? Entonces, una obra de toma con rejilla de fondo. Obviamente están con bombeo, ¿no? A veces el de gravedad no te va a funcionar porque tienes que llevar a zonas más altas. Entonces, un bombeo directamente del río o del lago. ¿Ya? Una captación de agua con bombeo. Una casetita, la bomba, su instalación eléctrica, si es eléctrico, si es con un generador puede ser a diésel, todo, ¿no? Bien equipadito, ¿ya? En lo posible tiene que ser tapadito esto, pero en este caso está con una malla, ¿no? También ahí está la tubería que va a ser el que succione, ¿no? Este es con una bomba superficial. También están los de este tipo, ¿ya? Una cámara captación, de llave profunda, una tubería directamente en el río, con un filtro para que no deje entrar las basuras, los nailones, todo eso, y por gravedad puede irse el agua. ¿Ya? Condición aquí que el agua sea bastante limpia, ¿no? Que no haya sedimento, que vayan a estropear la tubería. ¿Ya? Esto a veces se puede hacer en canales derivadores. El agua sale del río a un canal grande y del canal grande puedo bombear esta cantidad de agua o puedo hacer que sea por gravedad, ¿no? Entonces hay las dos opciones, gravedad, si me da, o bombeo también, si me da. ¿Ya? Entonces una horita de toma en el río, en el lago también puede ser, o en una cámara de bombeo también puede ser, esta forma de instalar. Tenemos los tradicionales, los pozos profundos, los que son visitables, ¿no? Que una persona puede entrar y salir, ¿no? Cuando es de poca profundidad. Pero cuando es de muchísima profundidad, estos ya tienen que ser perforados, ¿no? Estos diámetros ya son pequeños, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, ya no entra una persona aquí. Simplemente los equipos
electromecánicos, incluido la bomba, para poder bombear el agua, ¿no? Generalmente con energía eléctrica, ya la bomba sumergible con energía eléctrica. Últimamente, por el costo de la energía eléctrica, la que nos da la red, la que provee, ¿no?, en cada ciudad, la que viene generalmente, esta energía eléctrica, la que utilizamos generalmente, viene de turbina, una hidroeléctrica, o si no, viene de generadores que funcionan a diésel y últimamente se lo está queriendo hacer a gas. Pero hay una gran tendencia de utilizar la energía solar, ¿ya? Energía solar. Si son pequeños paneles, vas a tener que almacenar, necesitas un equipo de baterías, porque el sol no es permanente en su potencia. Pero si son paneles muy grandes, ya los de mayor eficiencia que están apareciendo hoy en día, ya no necesitas acumular nada, no necesitas batería, nada. Directamente el panel solar, aunque aunque esté nublado, incluso aunque sea de noche, cualquier radiación solar que exista, logra captarlo y genera una mínima potencia para que funcione la bomba. Obviamente, cuando hay sol y está más fuerte, entonces hay más radiación, capta más cantidad de radiación y lo transforma en energía, y la bomba puede funcionar a mayor potencia, ¿no?, a mayor velocidad, logrando bombear caudales más grandes, los cuales puedes almacenarlo para poder dotar a la ciudad o al pueblo y poder compensar los momentos en que no haya el sol, ¿no?, y que el bombeo sea escaso o tal vez nulo en algún momento. Ya funciona muy bien, está muy de moda hoy en día. En áreas rurales, estas bombitas manuales, ¿no?, cuando no hay energía, también es muy conocido, muy utilizado, ¿no? Una persona tiene que ir allá a bombear, ¿no?, hacer un poco de ejercicio y sale el agua sin ningún problema, ¿ya? En este caso, las profundidades no son considerables, ¿no? Ya menos de 100 metros, ¿ya? Y hay esas condiciones igual, cerca de un río, cerca de un lago, el nivel freático no está tan profundo y puedes optar igual por esta opción. Ya nunca la descartemos, también puede dar. En las vertientes, el agua que sale directamente del suelo, generalmente se coloca una cámara, el agua entra ahí por unos orificios que se le dejan, se lo trata de colocar aquí por fuera material, grava seleccionada, sin afectar para nada la saliente, sin tocar para nada por donde está saliendo el agua, ¿no? Sale, simplemente le colocas un poquito de grava y tu cámara de captación y ahí el tubo para captar, ¿no? Tubito de captación, tubito de limpieza, lo que necesite estas camaritas, y ya por tubo, con llavecita de paso, todo hay que colocar aquí, ¿no? Ya para llevarlo a un tratamiento o directamente a un tanque de almacenamiento, dependiendo de la calidad. Viste en un corte, viste en planta. Aquí estaría el suelo, la vertiente, el material, la grava, alitas de hormigón, la cámara de captación, la cámara de llave, ¿no? Limpieza si hace falta. También en algunos casos se puede aprovechar el agua de las represas, ya que tiene bastante agua. Si bien estas se hacen para riego, el río consume muchísima agua, muy superior en volumen, en cantidad, en caudal. Los de riego son muy superior a lo que necesitas para agua potable, entonces sacarle para agua potable de un lago no le afecta en nada. ¿Ya? Generalmente se hace a una cierta altura, no en la parte superior, sino en la parte inferior, de la parte inferior del volumen de sedimentos, más arribita, una perforación con un tubo, llaves obviamente, y de ahí se puede aprovechar el agua, ya sea para hidroeléctrica o ya sea para consumo humano también. Aquí tenemos, ¿no?, una perforación, ya se lo deja en el momento en que se está haciendo el vaciado, si es que es de hormigón, se deja ya el tubo, ¿no? Y de ahí lo que necesites lo puedes conducir en este caso para generar energía eléctrica, pero también de ahí lo puedes conducir para agua potable, ¿no? Previo tratamiento, eso sí es importante, ya en lagos, en estos lagos,
la pureza del agua se ve afectada, ¿no? Porque como está el agua con cierto tiempo de detención, entonces hay muchísimo material orgánico, ¿no? De los animales, de los fertilizantes de las plantas, químicos, etcétera, que pueden llegar a cambiar la calidad del agua, ¿no? Entonces, sí o sí tenía que ir a un tratamiento primero y después recién poder aprovecharlo, ¿ya? Entonces, ahí están las fuentes más importantes y hay muchísimas más, hay bastante, ¿no? Hay para cada situación de captación que se le presente al hombre, tiene que inventarse una solución, ¿ya? Y hay un montón de soluciones que nosotros vamos a ver solamente las más importantes, las más principales, y después si te toca una diferente, tú tendrás que, en base a las más básicas, buscar tus variantes, ¿no? Para solucionar los problemas, ¿ya? Entonces, nosotros para empezar, vamos a ver en el cálculo una directa. ¿De qué se compone la directa? Dimensionar el canal, obviamente, la capacidad del canal. Y después sería ideal colocar ahí un muro con una rejilla para que el muro tenga una abertura, una boca toma, que deje pasar solamente el caudal que necesite. Y la rejilla para que no entre bolsas de nylon, palos, ramas que pueda traer. A ver, vamos a ver eso. Aquí lo mismo sería en la dimensionar el ancho del canal y aquí la abertura, la boca toma, ¿no? En este caso, también dimensionar esta abertura con su rejilla, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a ver el diseño de este murito, ¿ya? El diseño de ese muro, de este muro. Y así vamos a ir viendo los demás cálculos. Entonces, en la toma directa, tenemos el río, ¿no? Y un canal directamente. Ya hay unos muritos de hormigón que se hacen, ¿no? Muritos de hormigón. Aquí sería la especie de una compuerta, ¿no? Lo que sería más o menos un rectángulo, ¿no? Como lo estoy dibujando aquí. Una abertura, ¿ya? Una abertura, un orificio rectangular para que el agua pueda ingresar. Y a este orificio rectangular se le colocan las rejillas. Entonces, dimensionar el canal no va a ser gran cosa, ¿no? Ustedes lo van a poder hacer sin ningún problema. A ver, hagamos un ejercicio. A ver, ustedes me van a decir. Por decir, en tu cálculo, el caudal que has sacado para diseñar, te ha salido, tienes dos caudales, ¿no? Tienes el caudal medio, entonces anotaría, el caudal medio, notemos esto, y después tienes el caudal máximo diario, el caudal máximo horario. Voy a inventar aquí unos valores, ¿ya? Aquí que sea unos 12, aquí suponiendo que sea por 1.5, más o menos que me salga unos 18, y aquí que sea por 2, 36 más o menos, ¿ya? Ahí, litro segundo, litro segundo. ¿Ya? Entonces, ¿con cuál de estos caudales tengo que dimensionar la obra de toma? Si voy a tratar de cumplir con la norma boliviana de agua potable que me dice que sí o sí tiene que haber también tanque de almacenamiento y regulación. ¿Con cuál de los caudales tendría que dimensionar? ¿Con cuál de los tres dimensionamos la obra de toma?
¿Con cuál dimensionamos? Caudal medio. El caudal máximo horario, Inge. Caudal máximo horario, ¿no ve? Ya le hemos marcado eso, bienísimo. Entonces, yo ya les he dado esa parte y ustedes lo tienen bien apuntado. Entonces, el caudal máximo diario es ya, anótense bien eso, ¿no? El máximo horario solamente es para la red de distribución, ¿no ve? Nada más, siempre y cuando haya tanque de almacenamiento, ¿no? Y siempre vamos a tratar de colocar un tanque de almacenamiento y o regulación, que es el mismo, ¿ya? Entonces, caudal máximo diario. Entonces, aquí tenemos que colocar 15. Bueno, tú haces tu cálculo aparte, 15 va a ser mi caudal de diseño. Aquí colocas caudal máximo diario. ¿Ya? Diario, porque va a haber un tanque de almacenamiento. Éxito. Porque se colocará tanque de almacenamiento. Y o regulación se llama ya. Entonces se coloca regulación porque cuando esté entrando el caudal máximo diario y esté saliendo del tanque el caudal máximo horario, el volumen del tanque es el que compensa, ¿no? Esa diferencia de caudal entre entrante y saliente. Bien, con 15. Entonces solamente hay que dimensionar el canal. ¿Qué necesitas para dimensionar el canal? Saber si va a ser revestido. Y si va a ser para agua potable, siempre tienes que hacerlo revestido, ¿ya? Si es para riego, puede que no, ¿no ve? A veces hay canales naturales. Entonces tiene que ser revestido y si es de roca, lo dejas en roca, ¿no? Entonces tendrías tú que definir el coeficiente N de Manning, ¿ya? Si es hormigón, ¿cuánto es el coeficiente de Manning? 0,015. Dependiendo del tipo de hormigón que utilices, ¿no ve? ¿Ya? Tiene una variación desde 0.014, que es el más fino, hasta 0.018, que es un acabado normal, para nada afinado, pero normal, ¿no? Y yo les recomiendo utilizar el 0.018, ¿ya? Si tú colocas 0.014, 0.015, va a funcionar con esa rugosidad, pero los primeros años solamente, ¿no? Pero por el material, por las arenitas que trae el hormigón, y si no ha habido un buen control en el vaciado del hormigón, entonces la rugosidad aumenta rápidamente con los años, ¿ya? Pero ahí te lo dejo para que tú igual lo puedas analizar, ¿ya? Luego hay que darle una pendiente, ¿no? Hay que darle una pendiente, ¿ya? ¿Cómo se da la pendiente al canal? Ustedes han probado ya hidráulica 2, entonces saben. ¿Cómo le damos la pendiente al canal? Una pendiente suave, Inge. ¿Bajo qué criterio, pero? Para que trabaje en flujo uniforme. Siempre va a ser uniforme, ¿ya? El uniforme es que el tirante es el mismo en todo el trayecto del canal. Eso es uniforme. ¿En qué régimen hay que calcular? ¿Subcrítico o supercrítico? Subcrítico. Crítico, ya eso es importantísimo. Eso es importantísimo. En el subcrítico, eso ustedes ya saben. Y para que esté en el subcrítico, el número de Froh, ¿cómo tiene que ser? Menor a 1. Menor a 1. Menor a 1, ¿no ve? Tiene que ser menor a 1. Entonces va a haber muchos valores dependientes que van a poder hacer cumplir este número menor a 1. Pero tampoco tiene que ser muy bajito, ¿no ve? Entonces aquí la norma boliviana te recomienda, ¿ya? Solo te recomienda. Hay uno que no, eso me distrae. Ya, ahora sí. Ya, te recomienda, fíjate,
entre 0,3 a 2 metros por segundo. Ya que la velocidad esté entre 0,3 a 2 metros por segundo. Entonces tú tienes que buscar un valor de pendiente que te dé más o menos una velocidad entre esos dos valores. ¿Ya? Entonces, no sé, podemos probar, ¿no? La velocidad con 0.00, generalmente así va, con un 0.00, 5 podríamos probar. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí colocamos el caudal que necesito en metro cúbico por segundo convertido, ¿no? Entonces aquí es 18, de acuerdo a estos datos que tenemos aquí, 18. Y pruebo y voy a tener que determinar su velocidad, que esté entre este rango, y que esté el número de Froh menor a 1, ¿no ve? Entonces, es un cálculo inicial que se hace ya, es un cálculo inicial que se hace, lo puedes hacer en H canales, que seguramente tú ya lo tienes, o tendrás que hacerlo de forma manual en tu maquinita, ¿no? A ver, vamos haciendo, vayan ustedes haciendo. Yo aquí tengo un Excel que también se los he pasado. En este caso voy a hacer que jale de aquí el valor que le he dado de pendiente. Estoy yendo con un 5 por mil o un 0,5%, ¿no veo? 0,018 metro cúbico por segundo y 0.018 mani. Entonces, de acuerdo a la metodología, si haces manualmente, como hay dos incógnitas que serían el tirante y el ancho, entonces me doy un tirante y veo cuánto sale la altura me doy la base, por decir, y encuentro el tirante, o me doy el tirante, encuentro la base, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, aplicando la ecuación de Manning, ustedes ya saben hacerlo. Con una base de 0,3 me sale 0,10 de tirante de agua. ¿Ustedes cuánto les sale? ¿Cuánto les sale? Entonces, si las condiciones del río, de la topografía, del terreno por donde va a salir el canal, ¿no? Que va a ser muy cortito. Si las condiciones te dan para que funcione con máxima eficiencia, lo haces con máxima eficiencia, ¿ya? Lo haces con máxima eficiencia. En máxima eficiencia, el tirante de agua es la mitad de la base, ¿no ve? ¿Ya? Generalmente, cuando son poca cantidad de agua, no se puede hacer máxima eficiencia, ¿no? Porque para que sea un canal, lo mínimo es 0,20. Lo mínimo es 0,20. Y menos de eso no se le puede dar, ¿no? Ya tienes ahí una condicionante. Y lo otro que hay que tener en cuenta es cuando sales, la salidita cuando haces con canal, siempre al lado del río no tienes mucho espacio para poner un canal. Generalmente los canales son en tirante más alto que el de máxima eficiencia, ¿ya? En tirante más alto, optimizando que la base sea lo menos ancho posible, que sea lo más angosto, para no ocupar mucho terreno y para que no haya mucha excavación.
¿Ya? Entonces, es muy normal en captaciones que los canales de salida sean angostos y que el tirante de agua sea considerable. ¿Ya? El tirante de agua incluso puede igualar o exceder a la base. ¿Ya? Entonces, si las condiciones te dan, máxima eficiencia, pero si no se puede, generalmente va a ser que el tirante va a ser mayor al tirante de máxima eficiencia. Entonces, te puede dar que Y sea igual a B o que Y sea incluso mayor que B, ¿no? Porque el terreno te obliga. A veces no hay espacio para hacerlo muy ancho, ¿ya? Entonces, no hay por qué forzarlo a que sea de máxima eficiencia, ¿ya? Entonces, me salió 30, 10 centímetros, muy poco, ¿no? Entonces, ahora lo voy a hacer con un ancho de 0,20. A ver cuánto me sale el tirante normal. Para que lleve a los 18 litros. Ahí me sale 0,15. Ya me parece un poco más mejor, ¿no? 0,20 de ancho, 15 de tirante. No es máxima eficiencia, pero 20 centímetros tengo aquí de base, más los muros laterales que tengo que colocarle. Voy a tener que excavar más o menos, si serían 15 centímetros de muro, 35, 50, ¿no? 50 de ancho cavarle en un costado del río. Ya es un poco dificultoso buscar un lugar, ¿no? Generalmente, si estos son los costas, son laderas. Son laderas, ¿no? No son zonas planas y son zonas propensas tal vez a derrumbe o a inundación. Entonces, hay que hacer un canal con muro bastante alto. Conviene que sea de poca base, ¿ya? Entonces, supongamos que estamos trabajando ahí con 0,20 y 0,15, listo. Y ya tienes. ¿Y qué más tienes que darle a un canal? Tienes que darle su borde libre, ¿no? ¿Cuánto se da de borde libre al canal? ¿Cuánto? 5 centímetros, Inge. Hay diferentes criterios, ¿ya? El criterio más conservador es darle la mitad del tirante de lo que calculan, ¿ya? Es lo más recomendable. Cuando son caudales pequeños, está bárbaro hacer esto, ya no hay ningún problema. Caudales pequeños, dimensiones pequeñas, entonces el borde libre va a ser la mitad del tirante. ¿Ya? Entonces el H total de tu canal en este caso sería 0,23 metros. ¿Ya? Luego las condiciones topográficas del lugar, tal vez por riesgo a deslizamiento, por riesgo a que le caiga tierra de una ladera, ¿no? No nos olvidemos que estos son bordes del río y no es plano, sino que es con pendiente, ¿ya? O sea, tiene una pendiente, me refiero a esto, ¿no? Que el terreno puede ser así inclinado, ¿no ven? Tiene una inclinación ahí, ¿ya? Y entonces el canal que queremos colocarle no tiene mucho espacio, ¿no? Éxito nomás lo hagamos. Supongo que este es el canal que quiero colocarle, fíjate, ¿no? Va a tener un poco de excavación, un poco de parte que va a estar sobresalida. Ahí voy a colocar el canalcito. Ahí. Formato celdas, a ver, se puede ver. Borde de gruesito. La base, lateral, la base, el otro lateral. Aceptar. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el terreno. Estoy colocando aquí el terreno. Entonces, una parte de excavación, una parte que está libre. Entonces, en este lado no tengo problema.
Pero aquí puede ser que con la lluvia el material, ya sea piedra o tierra, trate de ingresar al canal. Entonces, fuera del cálculo que yo tenga, tal vez tenga que levantar un poquito el nivel, ¿no? Del canal, para que esta tierra no entre o estas piedras no entren al canal, ¿ya? Pero eso se lo evalúa en cada caso por especial. Bien, ya tenemos las dimensiones del canal, entonces eso era lo principal, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo controlar el caudal que va a entrar, que no entre los sólidos que siempre trae en crecida, ¿no? Cuando el río crece, trae sólidos, y si no hay sólidos, trae basura, o ramas, palitos que puedan llegar, ¿no? Entonces no quiero que eso entre aquí a mi canal, porque de aquí del canal tiene que ir a una cámara de carga, y de la cámara de carga en tubería. Entonces, ya de ahí, desde la entrada, tengo que empezar a ver que no ingrese el material sólido grueso primero, y si hay fino, voy a tener que hacer un desarenador para retener la arena. En este caso, vamos por el grueso. Entonces, para ese caso, aquí cito, ¿no? Donde está el orificio. Aquí puede ser canal o directamente puede ser la cámara. Aquí tienes la otra opción. Si no quieres colocar canal, puedes hacer directamente la cámara, ¿ya? Pero generalmente se coloca el canal porque de ahí tiene que ir a un desarenador en caso que el río traiga arenas, ¿no ve? Traiga arenas, ¿ya? Entonces, este es el lecho del río. Este es el fondo. Esta boca toma la entrada, ya sea del canal o ya sea de la cámara de carga directamente, ¿ya? Cámara de carga, si es que tienes agua limpia directamente, y si no va a tener que ser con canal. Del canal tiene que ir a un desarenador, del desarenador recién a esta cámara de carga, y de ahí ya sale con tubería, ¿ya? Entonces, cámara de carga, cámara de llave y la tubería. En las captaciones siempre hay esto, ¿ya? Entonces, el canal directo, siempre que necesite ir a un desarenador todavía, ¿no? Que tiene que estar lo más cerca posible para limpiar más el agua. Y si no trae mucho sedimento, directamente la cámara de carga. Los niveles es importante. Esta base inferior de la cámara, en la cámara de carga hay una bocatoma, ¿no? Una entrada de agua, que es como un rectángulo con rejilla nada más, ¿ya? Un rectángulo con rejilla. ¿Esto? Listo en planta hasta aquí, ¿no? Mínimamente tiene que estar 50 centímetros por encima del lecho del río, ¿ya? Este lecho del río tiene que ser bien analizado, tiene que ser de los lechos que son a veces fluctuantes. Tienes que tomar el que esté más arriba, ¿no? Más arriba. Este lecho a veces puede bajar, pero no tiene que subir más de este nivel. Entonces tú tienes que investigar igual el comportamiento del río, lo cual es muy difícil y muy complicado, ¿ya? Pero preguntando a la gente, haciendo observaciones, puedes definir eso, y de ahí 50 centímetros. Si no estás seguro, colócale más arriba, ¿no? Más arriba. Pero corres el riesgo de que tal vez no ingrese el agua, ¿no ve? Si le colocas muy arriba, porque este lecho tal vez no es muy profundo, entonces corres el riesgo de que no entre el agua, ¿ya? Aquí dice nivel máximo. El nivel máximo, olvídate, no existe todavía para agua potable. Eso es para comprobar nada más. A nosotros nos interesa siempre el nivel mínimo del agua. En los meses, ¿no? Desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ese es el mínimo que nos interesa para que siga entrando el agua. Este nivel mínimo, tú tienes que garantizar que esté al tope de la bocatoma, ¿ya? Que esté al tope de la bocatoma. Entonces aquí igual voy a dibujar una línea. Ahí tendrías que garantizar que esté el agua. Ahí, un tal de celestito, ¿ya? Entonces, abajo 50 centímetros. Por arriba que coincida con el nivel mínimo, ¿ya? Entonces, esas condiciones se dan raras veces, ¿ya? El río tiene que tener mucho caudal, que
que el lecho no sea movible, que sea fijo, sea roca o piedra grande, ¿no? Y en caso que no se dé esas condiciones, entonces se coloca el muro. Este muro sí te va a mantener un nivel mínimo constante, ¿no? Que está marcado aquí con celeste, ¿ya? O sea que la bocatoma que estamos viendo te sirve para que sea directo, en caso que tú puedas garantizar que el nivel mínimo del agua esté a esta altura de la bocatoma. En todo caso, ¿tú qué tenías que hacer? Calcular el caudal mínimo, calcular en la sección transversal el tirante de agua mínimo, y ahí colocar la bocatoma para abajo, ¿no? Desde la parte superior de la bocatoma aquí y para abajo. Y verificar que en la parte de abajo exista por lo menos 50 centímetros de diferencia. Si hay más, mucho mejor. Ahí adelante, ¿no? Listo, bocatoma directa. Sé que voy a tener agua garantizada a los 365 del año. Sé que tengo una altura de una diferencia de 50 centímetros como mínimo, mejor si es más, que no va a dejar que entre el sedimento directamente a la bocatoma. Caso que no se cumplan esas condiciones, entonces muro. Muro azul. Este muro azul a la altura que necesite. ¿Hasta dónde necesito? Entonces mido 50 centímetros. Más la altura de la bocatoma que calcule, más una alturita de seguridad, ahí lo coloco el muro, ¿no? Ahí lo coloco la altura de este muro, ¿ya? Que eso todavía no nos compete. Entonces, hoy vamos a ver el cálculo de la bocatoma, ¿ya? Que se usa en toma directa y también se usa cuando es con muro azul. Entonces, ustedes tienen ahí el ejemplito, ¿ya? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. La bocatoma. La bocatoma, hemos dicho, no es más que un orificio rectangular con rejilla, ¿ya? Un orificio que va a entrar al canal, si es directo, con canal, ¿no? Éxito. Puedes colocar dos rejillas si quieres, pero una es obligatoria, la otra ya es por seguridad. Esto vamos a ver, la que es obligatoria, que puede ser en el canal, o la puedes colocar así como esta especie, ¿no? Como una cámara de carga, ¿ya? En cualquiera de los dos casos tienes que tener esta compuerta para poder trancar la entrada del agua y hacer mantenimiento, ¿no? En cualquiera de los casos, ya sea en cámara o en canal, tienes que tener esta compuerta. Entonces vamos con el ejemplo, ¿ya? Vamos con el ejemplito y así se va a entender bien, sí. ¿Qué tienes que tener como dato? El caudal. El caudal. Entonces vamos a trabajar con el mismo dato que estamos haciendo ya. Estamos haciendo para el caudal máximo diario. ¿Cuánto era el que les he dado como dato para el ejercicio? ¿Me dictan? 15 litros por segundo, dije. ¿15 seguro? 18 creo que era. 18 era, no están siguiendo. No están siguiendo ustedes. Aquí está, clarito le he marcado los datos, 18. Y con 18 estamos. ¿Ya? Está marcado los datos, ustedes tienen que apuntar eso. Llamada de atención. Bien, 18 litros. ¿Ya? Luego, hay un coeficiente de mayoración que es bien importante esto tomarlo, ¿ya? O sea, en condiciones óptimas esto siempre tenía que mantenerse limpio, esta bocatoma. Pero en condiciones reales se atascan palos, bolsas, botellas de plástico. Esto es muy común últimamente en todo el mundo. Botellas de plástico. Entonces, reducen el área hidráulica. Entonces, eso ya hace rato que lo conocían la norma boliviana. Los palos, piedras que puedan llegar, ¿no? Entonces, lo mayora entre 1.5 y 2. ¿Ya? Nosotros en la materia siempre vamos a mayorar al doble del caudal. ¿Ya? Al doble. Justamente previendo que se taponea esto. En época de crecida se taponea con los palos, con las piedras, ¿no? Y hasta que alguien vaya a hacer mantenimiento, queremos que siga pasando el caudal de diseño o un poco más. En época en que no llueve, la basura
pañales, bolsas de nailón, botellas de plástico. Entonces, todo el año hay riesgo de que puede ir reduciendo su área hidráulica. Entonces, por 2, ¿ya? Pero si tú después consideras que es mucho 2, en tu proyecto real, ¿ya? En tu trabajo, puedes colocar, ¿no? 1.9, 1.8, 1.7, 1.6 o 1.5. Luego hay que definir las barras, la forma de las barras. La forma de las barras afecta a que entre el agua con mayor facilidad o con menos facilidad, ¿ya? Si son cuadradas, el flujo es más detenido. Si son redondeadas, el flujo es mejor. Y si las barras tienen la forma con que es más aerodinámico el flujo, ¿ya? O sea que van de un valor bajito y van aumentando poco a poco y luego van disminuyendo, entonces deja pasar con más facilidad el agua, ¿ya? Entonces, depende de la forma. Entonces, para ver ese aspecto, entonces tienes que conseguirte, ¿no? Conseguirte alguna tablita, una tablita. En la norma boliviana solamente te da esto, te dice, para barras rectangulares, 0.82. Para barras circulares, 0.90. Y para barras con curvas parabólicas, 0.98 más ¿no? Más eficiente. Entonces, tu tarea es buscarte gráficos, ¿ya? Gráficos y tablitas, hay un montón para poder visualizar mejor esto. ¿Ya? 0.98. Lo más normal que se usa son las circulares porque es más fácil de conseguir, pero también las rectangulares. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que esto va a estar siempre en contacto con el agua. Entonces tienes que tratar de que sean de material inoxidable, ¿ya? Entonces nos dice la norma boliviana para circular es 0.90, ¿no ven? Entonces, a ver, coloquemos 0.90 para el ejemplo que estamos haciendo aquí. Vamos a colocar barras circulares 0.90. Luego para boca toma, este ya no es el canal, ¿ya? Acordate, el canal es aparte, ¿no ve? El canal está después de la boca toma, en caso de que tengas canal. Este ya es la boca toma, es un orificio, ¿ya? Es un orificio de entrada. Entonces, en el orificio, la velocidad que se recomienda es que sea entre 0.6 y 1. Si tienes una velocidad mayor, obviamente va a entrar más caudal de agua, ¿ya? Un cachito. ¿Ya? Volvemos entonces, la velocidad tienes ese rango entre 0.6 y 1. Si tú colocas 1, estás indicando que va a entrar con muchísima velocidad, ¿no ve? Mucho más caudal. Pero como el caudal tú ya tienes definido cuánto tiene que entrar, lo que estás haciendo es reducir el tamaño de la boca toma. Por el contrario, si le colocas 0.6, una velocidad lenta, como el caudal ya está definido, entonces lo que estás haciendo es aumentar la dimensión de la boca toma. Entonces, ¿qué te conviene para estar del lado de la seguridad? ¿Tener una boca toma grande o una boca toma pequeña? Es la pregunta que te tienes que hacer. Para estar del lado de la seguridad, si tienes un rango en el cual jugar, ¿cuál colocas? ¿La boca toma que te dé unas dimensiones más pequeñas o la que te dé las más grandes? Contéstense en voz alta, los quiero escuchar.
dimensiones más grandes. Obviamente, ¿no? Obviamente eso tiene que salir directito, ¿no? Así en un segundo tiene que salir la respuesta ya. Eso es una pregunta teórica igual que hago. Ahí está la respuesta. Entonces, yo prefiero que sea grande, siempre que esté dentro del rango que me permita la norma, obviamente, ¿no? No lo voy a colocar 1 metro por 1 metro y que no esté dentro de lo que dice la norma. O sea, no voy a colocar una velocidad de 0.1 si no está dentro de este rango, ¿no? Entonces coloco 0.6, ¿ya? Entonces me va a dar un tamaño bastante grandecito que está del lado de la seguridad, muy, muy del lado de la seguridad, ¿ya? Entonces ya me estoy asegurando de dos formas, fíjate, con el caudal duplicándole y aparte con la velocidad, estoy asumiendo que es una velocidad más pequeña, ¿no? Para que me dé dimensión más grande. En la realidad, si no está atascado nada, si está limpiecito la rejilla, ya me entra más caudal. Y en la realidad, si la velocidad de ingreso es un poquito mayor de 0.6, que se puede dar eso, ¿no? Y entonces estaría ingresando también más caudal. Pero estoy del lado de la subida. Tampoco entra demasiado, ¿no? Tampoco entra demasiado porque tiene ya una rejilla y un tamaño que le da un límite, ¿ya? Importantísimo es que con estos valores que estás adoptando, vas a sacar las dimensiones del ancho y el alto. Luego le vas a poner rejilla y el ancho aumenta, porque la rejilla, los fierros, son área muerta, ¿no? Que no es libre para que pase el agua. Entonces, con estos datos vamos a determinar la base y la altura. Es la base hidráulica. Pero como vas a colocarle después rejillas, esta base tiene que ser más larguito, más ancho, teniendo en cuenta el espacio que ocupan la rejilla. ¿Ya? Y lo más importante, estamos diseñando para esta situación ya, la más crítica, que el nivel del agua, si tú quieres hacerlo, que el nivel del agua está coincidiendo con la parte superior de la rejilla o la parte superior de la bocatoma donde está la rejilla coincide con el nivel del agua. Para esa situación estamos calculando. Jamás el agua debería bajar a este otro nivel, porque ahí va a entrar menos agua de la que estamos queriendo que entre. Peor si llega ahí, ¿no? El nivel de agua ya no entra nada de agua. Sería lo más fracaso total de la construcción, ¿no? En ese caso necesitarías muro. El muro que te levante el nivel. Hasta ahí. ¿Ya? Para esas condiciones estamos dimensionando. Pero el nivel en algunos meses de lluvia va a subir. En crecida sube, ¿no? En esos casos va a entrar más agua de la que necesitas porque tienes una altura de carga sobre el orificio. ¿Ya? Entonces tú dimensionas, yo dimensiono, todos dimensionamos, en la norma nos indica para este nivel crítico, ¿no? Para el nivel, que el agua esté justo al nivel máximo de la bocatoma. En esas condiciones estoy duplicando la altura, le estoy dando una velocidad bien holgadita y le estoy dando una barra que no detenga demasiado el flujo. ¿Ya? Estoy colocando el caudal que quiero captar. Y te repito, en época de lluvia el nivel del agua va a subir más. Por ahí llegará, ¿no? Entonces, más carga, más presión, entra más agua. Eso quiere decir que va a entrar más agua por aquí. Más agua, entonces tienes que tener un rebalse, ¿no? Un rebalse para que bote el agua que está en demasía, una tubería o un canal de rebalse. En este gráfico, había otro que les quiero mostrar aquí, en este creo que se nota mucho mejor. Aquícito, ¿no? Si entra demasiada agua, por acá tiene que desviarse y volver al río, ¿no? Y solamente pasar la que necesite, ¿ya? Entonces, el río es dinámico, cambia sus caudales.
Y por el hecho de que cambia los caudales, también la boca toma cambia su funcionamiento hidráulico. Entonces, si hay demasiada agua, tengo que devolverle al río y solamente que pase la cantidad que necesito. ¿Ya? Entonces, por eso se coloca cámara de llaves más abajo, ¿no? O si quieres otra compuerta de regulación. Entonces, hay muchas formas de poder controlar el agua. Entonces, volvemos a esto, ¿ya? Entonces, ahí está la condición para la cual estamos diseñando, que el nivel de agua coincida con la parte superior. Caso que cambie eso, entra más agua. Está bien, ¿no? Que entre más agua. Lo que no quiero es que nunca entre menos agua de la que necesito. Bien, con la formulita esta que tenemos aquí, calcula el área hidráulica, ¿ya? La sección, si quieres, la sección efectiva. Y tú, cada diseñista es libre de darle estas dimensiones. La altura, ¿ya? Es libre de darle, y como ya tengo el área, como es un rectángulo, sé que multiplicando la base, que es L mayúscula, por L, que es la altura, L minúscula, que es la altura, me da este valor. Entonces tengo que adoptar, ¿no ve? O bien adopto un valor de base, o bien adopto un valor de altura. Estos dos multiplicados tienen que darme este valor. Entonces tampoco no es cualquiera, ¿no? Entonces hay que ver lo siguiente, ¿ya? Hay que ver lo siguiente. No le puedo dar muchísima altura, ¿no? Porque el río, este nivel tiene que, la boca toma tiene que garantizarme que si no tengo muro azul, que no me sobrepase de este nivel del agua. Entonces no le puedo dar aquí, por decir, 1 metro, ¿no? El río me tenía que dar 1 metro de altura también. Entonces, alturas bajitas generalmente se les da ya 20 centímetros, 30, 40 centímetros, 50, no más, digamos, ¿no? En lo largo no tengo mucho problema. Pero tampoco le voy a dar 10 centímetros, ¿no ve? Una rejillita de 10 centímetros de altura es más fácil que se tapone. ¿Ya? 5 centímetros no tiene sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces no hay un límite, es mucho criterio, ¿ya? Yo usaría como valor mínimo unos 15 centímetros, ¿no? De alturita. Y de largo no hay problema, ¿no? No hay problema, el ancho, el río en horizontal no tiene mucha variación, entonces puede ingresar nomás, ¿ya? Puede ingresar. Y si le das 20, 30 centímetros, 40 centímetros de altura, entonces el muro azul también crece, ¿no? Si es que es con muro. Y si es sin muro, el nivel del agua tiene que ser 50, más la altura que le des, tienes que estar seguro que va a haber ese nivel de agua. ¿Ya? Entonces no hay exactamente un valor que te diga la norma que colocar. Sí, digamos, habría que ver que sea mucho más largo que alto, ¿no? Más largo que alto. No puedo hacerlo más alto porque estaría yendo contra pedirle mucho a la hidrología, a la sección del río, que me dé mucha altura de agua. Y además, si hago con muro, le estaría dando demasiada altura al muro, lo cual sería costoso. ¿Ya? Entonces, veamos siempre que el largo sea mucho más que la altura. ¿Ya? Entonces, en este caso nos da 0,067. Entonces, le vamos a dar un 0,20, ¿ya? Un 0,20 de altura. Y me da 0,33 de ancho. Esto es sin contar los fierros. Si no hubiera fierros, ahí quedaría. Pero se coloca las basas para que no deje ingresar material sólido grueso, hemos dicho, ¿no ve? Entonces tienes que definir el espaciamiento. El espaciamiento en la norma boliviana te dice de 2 a 2.5 centímetros. ¿Cuál tomarían ustedes? 2.5. ¿Por qué? Entra más agua. Porque entra más agua. En realidad, esta área hidráulica va a seguir siendo la misma. Esta no va a cambiar, ¿no? Y si cambia va a ser por redondeo, algún valor constructivo que le dé 0,33, 0,35 tal vez, ¿no? En sí tiene que ver que estén, si es poco espaciamiento, va a entrar más barras de fierro, ¿no ve? Más barras de fierro, entonces se hace más anchito el largo total.
Pero si le colocas poco espaciamiento, 2.5 como decía el compañero, entonces entran menos barras de fierro. Entonces el largo no aumenta mucho. ¿Ya? Cuando se le coloca demasiado juntito las barras, por decir 1 centímetro, es más fácil que se atasque con cualquier piedrita, ¿no ven? Entonces el tamaño del sedimento tiene mucho que ver igual aquí, ¿ya? Pero de 2 a 2.5 te dicen la norma porque está comprobado que funciona a esas dimensiones, ¿ya? Entonces, en este caso, como no tenemos la variación, no conocemos casi ninguna condición del tipo de grava que trae el río, le podemos colocar 2.5, como dice el compañero, ¿no? Excelente. ¿Ya? Pero con esas connotaciones. La diferencia es el número de barras. Entonces ahí tú tienes calculado con el espaciamiento y con el largo que has calculado, ¿cuántas aberturas tendrías? 13.3 sale. Como no puedo darle con decimal, tengo que redondear siempre al inmediato superior, ¿no? 14. Entonces ahí ya estoy aumentando un poquito a esta hidráulica, pero solo un poquitito. ¿Ya? Si le daba 2 centímetros, más barras, ¿no? Más barras. ¿Ya? Y puedes darle intermedio igual, ¿no? Entre 2 y 2.5, 2.3, 2.4, 2.1. Tal vez para buscar un valor constructivo. ¿Ya? Eso te lo dejo para que tú juegues con eso. Automáticamente, si tengo 14 aberturas, necesito 13 barras. ¿Ya? Las barras, ya hemos dicho que tienen que ser inoxidables. Después hemos dicho que la forma influye, ¿no? Las aerodinámicas son más difíciles de conseguir, obviamente, ¿no? Porque tienen forma de parabólicas, tienes que hacerlo hacer. O comprar ya hechitas de alguna fábrica que se especializa en esto, ¿no? Las circulares y rectangulares son más fáciles de conseguir. ¿Qué más teníamos que ver ahí? El espesor, ¿ya? Si el río no trae mucho material, piedra, ¿no? Piedra que golpee a la rejilla, entonces puedo colocarle barras de menor diámetro. Pero si el río trae piedra que pueda golpear a la rejilla, entonces habrá que colocarlo, si es piedras que golpeen a la rejilla, de más espesor. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Entonces, las dimensiones de espesor son las que existen en el mercado. ¿Ya? Entonces hay que vienen en pulgadas, otros en milímetros, entonces tienes que buscar, ¿no? En este caso vamos a colocarle 16 milímetros, ¿ya? 16 milímetros para el ejemplo. ¿Ya? Pero este valor, ¿de dónde lo tienes que conseguir? De lo que existe en el mercado, ¿no? O lo que si no hay local, nacional, si no hay nacional, internacional. ¿Ya? Barras inoxidables y que resistan al golpe de las piedras en caso que haya piedra, ¿no? Que el río traiga piedras. Y con eso la longitud aumenta, la longitud que teníamos aquí calculada de 0,33 por las barras que le estamos colocando, por las 13 barras de 16 milímetros, ¿no? 13 barras, multiplicas por el espesor, entonces aumenta, ¿no? El largo. Entonces ahí está la formulita. El número de aberturas por el espaciamiento. El área hidráulica es eso, número de abertura por el espaciamiento. ¿No? Teníamos número de abertura redondeado 14 por el espaciamiento que es 2.5 y nos tiene que dar un valor igual o mayor a este. Por el redondeo tiene que ser mayor. Por el redondeo de 13.3 a 14 estamos aumentando un poquito el área hidráulica. ¿No? Dice más el número de barras por el espesor. Y tenemos la longitud total, 0.56, 0.20. Multiplico esos dos, me da 0.112 metros cuadrados. Es el área total, ¿no? Que esta no me interesa mucho.
¿Cuánto ocupa las barras? ¿Cuánto ocupa las barras? Puedes calcular, ¿no? ¿Cuánta área ocupa las barras? Puedes calcular. La diferencia del área total menos el área que ocupa las barras, entonces tú puedes ahí tener el área hidráulica. El área hidráulica que es esta AF que hemos calculado. ¿Ya? Entonces ahí están las relaciones que son simple lógica, ¿no? Simple lógica. Tienes área total con dimensiones totales. Tienes un área hidráulica. Área hidráulica. La longitud hidráulica, el número de espacios por las aberturas. Eso multiplicas por la altura y te da el área hidráulica, ¿no? Y de la misma manera puedes sacar el área que ocupan las barras, ¿ya? Lo que no cambia es la altura. Lo que no cambia es la altura. Ahora, si te ha salido demasiado largo aquí, por ahí te ha salido 2 metros, y tú tienes 0,20 de altura, entonces digo, no, demasiado largo, ¿no? Demasiado largo. Entonces, mejor le aumento la altura, entonces vuelvo el cálculo aquí arriba, entonces aquí le aumentaré, ¿no? Que sea 0,40, diré, y empiezo a hacer todo el cálculo de vuelta, ¿ya? En este caso, con 0,20 me parece bien, tenemos 0,56 de largo, ¿ya? Pero si tú quieres, puedes aumentarle un poquito más ahí. 0,56. Ya tienes todas las dimensiones. Ya tienes para comprobar las áreas, el área de fierros, el área hidráulica y todo eso. Entonces, al final anotas éxito ya para dibujar el plano. 0,20 la altura, 0,56 el ancho, 2,5 el espesor, ¿no? Y vas al AutoCAD y dibujas ese planito, ¿no? Ese planito. Con las dimensiones que tengas, ¿ya? Ahora, eso hemos dicho que es para las condiciones reales, para estas condiciones. Ahora, llega el mes de enero, febrero, y el caudal sube, entonces va a entrar más agua. Entra más agua, entonces tienes que hacer una obra de derivación. Entonces tienes que saber cuánto caudal total entra en crecida, a ese caudal total de crecida al máximo, les restas el que es del de diseño, el de demanda, y lo que te sobra lo tienes que volver a botar, o sea que tienes que diseñar también una obra de excedencia del agua, para evacuar la excedencia del agua. Entonces tienes que calcular el caudal de demasía. Y tienes aquí todo listo, ¿no? Tienes todo listo. Entonces es un orificio, ¿ya? Es un orificio, es así, un orificio. Tú ya tienes dimensionado el orificio, cuánto es cuánto es el ancho, cuánto es la altura. ¿Ya? En este caso tenemos 0,20 y 0,56. Para entrar a este cálculo del orificio, ¿qué tengo que tener? Ya tengo que tener como dato, voy a anotar aquí, la forma del orificio. Como es un orificio rectangular y la pared son muros delgados, ¿no? Muros de hormigón, 15 centímetros o tal vez 20 centímetros. Entonces voy a estas tablitas de hidráulica 2 que lo han de ver. Entonces busco, ¿no? ¿Cuál es el que más se parece? ¿Ya? Generalmente son de pared delgada siempre. De pared delgada. Y son rectos. Pero si se puede hacer estos cortes en el muro para darle más eficiencia, o tal vez con un tubo, o tal vez redondeado, pues lo haces, ¿no? Lo haces en función de la forma, eliges el coeficiente CD. En este caso vamos a colocar 0,6, pero tú ya sabes de dónde viene, ¿no? De la forma. ¿Ya? Luego tienes que definir la altura H. En orificios es desde el centro de gravedad del orificio, ¿ya? Del medio del orificio,
hasta la parte superior. Ya, del medio del orificio hasta la parte superior, del centro de gravedad del orificio a la parte superior. Entonces tú ya tienes las dimensiones. L vale 0,20, su centro de gravedad sería a 0,10, ¿no? Y de ahí tienes que medir cuánta altura es hasta el tirante de agua. Utilizas, o sea, desde el nivel máximo del agua hasta el centro de gravedad del orificio. Entonces, esa alturita, que lo voy a colocar más gruesito. Ahí está. Entonces, tú ya tienes las dimensiones. Sabes que hasta aquí es la mitad de la altura de la boca toma. Ahora, te falta calcular lo demás. Entonces, para eso, hidrología en el río, caudal máximo, tirante máximo. Y tener la cota máxima aquí. Teniendo la cota máxima del agua en crecida, menos la cota del centro del orificio, obtengo el valor de H. Entonces tengo este valor de H, que para el ejemplo le vamos a colocar que H va a ser 1.7, lo voy a colocar. 1.7. ¿De dónde sale? Tú ya sabes, de hidrología. Hidrología. Caudal máximo. Sacar la sección del río. Calcular el tirante máximo, ¿no ves? Está todo el trabajito que tienes que hacer. Y esto tú ya, por suerte, ya sabes hacerlo. Hidrología y recursos hídricos. Entonces, de eso estoy muy tranquilo, ¿ya? El orificio se avanza en hidráulica 1 o hidráulica 2, pero no es muy difícil, ¿no? Su formulita es esta nada más. Coeficiente CD en función de la forma del orificio. H, la altura de agua al centro de gravedad del orificio. Y A sub 0. A sub 0 es el área hidráulica, el espacio libre, ¿ya? El espacio libre que tienes aquí. Por donde va a pasar el agua solamente. El espacio libre. Sin contar las rejillas. ¿Ya? Entonces, aquí, sección efectiva, coloquemos. Sin contar el área de fierros, coloquemos, ¿no? De fierros. O de barras, si quieren, colóquenlo. Entonces, ese valor, ¿cuál sería? Si tuviera que calcularlo así nomás, tendría que yo calcular el número de espaciamientos, ¿no ve? Número de espaciamientos por el espaciamiento, ¿no? Número de aberturas o número de espacios libres, si quieres, por el espaciamiento. ¿Ya? Estoy haciendo aquí esto. Tengo que hacerlo por este, ¿no? Éxito voy a hacerlo. Tengo 0.33, perdón, 2.5 centímetros. Eso tengo, ahí ya está convertido a metros. Excelente. Pensé que no estaba convertido. ¿Ya? Entonces, directamente hago el número de aberturas o número de espaciamientos por el espaciamiento, pero en metros, ¿no? No en centímetros, en metros. Porque el caudal que estoy utilizando, también lo estoy utilizando en metro cúbico por segundo. ¿Ya? Entonces ahí. ¿Listo? Área efectiva sin contar el área de fierros. ¿Alguna duda sobre esto? Número de aberturas 14. El espaciamiento 0.025. Multiplicado, tengo el ancho aquí por la altura, ¿no ve? Por la altura. Mira, lo estoy volviendo a hacer. Ya estaba rato con fórmula, yo lo estoy volviendo a hacer. Verifiquen, ¿sale eso? Es mucha lógica nomás, ¿no? Mucha lógica, mucho sentido común nada más. Son rectangulitos, ¿no? Cada rectangulito, ¿qué área tiene? Entonces sería su ancho, el 0.025 por su altura. ¿Cuántos espacios son? 14 multiplico por 14.
¿no? Entonces, número, ancho, alto. Ya está. ¿Y cuánto tengo de caudal que entra? 0,243, aplicando ¿cuál formulita? Esta, ¿no? La del orificio. ¿Cuánto es el caudal que tengo que captar? El caudal que tengo que captar solamente es el que tengo aquí, ¿no? Este. 0,018 metro cúbico. Falta decimal aquí. Metro cúbico por segundo. ¿Cuánto es lo que tiene que desviarse una vez que ya entre, ¿no? Ha entrado el de demasía? ¿Cuánto es lo que tengo que volver al río? La diferencia, ¿no? Del total que entra en crecida, menos lo que necesito en de demanda, el caudal máximo diario, lo que me sobre al río de vuelta. Entonces, lo que tengo que botar al río, devolver al río con una obra de excedencia, será 0,243 menos 0,018 metro cúbico segundo. ¿Consultas? Inge, disculpe, con respecto al área efectiva, ¿era el número de barras por el espaciamiento por altura? Claro, ¿Formulita? para empezar, el área de un rectángulo es su base por su altura, ¿no ve? Sí. Entonces, la base de un espacio libre, que es un rectángulo, ¿cuál sería? El ancho, que sería el 2,5 centímetros que hemos adoptado, ¿no ve? Por la altura, que es L. Entonces, ya tengo el área de un espacio, ¿no ve? Y como son varios espacios, multiplico por cuántos espacios son. Y tengo el área efectiva total. Ah, bueno, Inge, gracias. Pura lógica, ¿no? Pura lógica, ¿no? No hay donde perderse. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces para que practiquen, ¿ya? Para que practiquen ustedes con su caudal del anterior ejercicio, con su caudal de diseño del anterior ejercicio, suponiendo que la captación va a ser de un río, ¿no? Suponiendo que sea del río Guadalquivir, vamos a colocar. Entonces, tienen que dimensionar el canal. El canal ya saben que es bastante libre, ¿no? Bastante libre, ¿ya? Tienen que dimensionar el canal. Tienen que comprobar aquí sí o sí, aquí no lo hemos hecho, me he olvidado, pero igual ustedes tienen que comprobar la velocidad. No solo se dan la base, calculan la altura y tienen que comprobar la velocidad, ¿no? Y tienen que comprobar el número de Froh, ¿ya? Puedes utilizar H canales. Si quieres, te va a dar en 2 patadas, ¿no? Te va a dar el número de Froh, te va a dar la velocidad sin ningún problema, ¿ya? O si no, lo haces de forma manual, al lápiz, lapicero, maquinita o como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, que esté dimensionado su canal. Base, altura, borde libre, velocidad, Froh. Datos importantísimos. ¿Ya? Por ahí, ustedes adoptan las características del hormigón y la pendiente que ustedes quieren dar. Luego, para la boca toma, la barra que sea rectangular, al ejercicio anoten eso. Barra rectangular. Los coeficientes ustedes adoptan de acuerdo a lo que hemos hablado. El caudal ustedes tienen del anterior ejercicio, de la anterior tarea. Entonces aquí no van a tener problema.
El orificio igual va a ser recto, orificio recto, puedes utilizar este 0,6. La carga de agua, 2.5 ya, la carga de agua en crecida, determinada por hidrología, por recursos hídricos, caudal máximo, sección tirante máximo, con Manning también. 2.5 centímetros para la tarea ya. 2.5 metros. Desde el centro de gravedad del orificio hasta el nivel máximo del agua. Para un periodo de retorno, obviamente, esto igual, ¿no? Hidrología saben que todo es para periodo de retorno. ¿Qué más necesitas? Nada más por el momento. Ahí quedaremos ya, si no hay más consultas. ¿Ninguna consulta?